Amigo oyente, estamos caminando por las cumbres en esta epístola a los Efesios. Hoy arribamos nuevamente al primer capítulo en esta epístola. Y llegamos una vez más allí, y como usted ha podido apreciar, no estamos avanzando muy rápidamente. Hoy vamos a considerar el versículo 5. Estamos en el capítulo 1, como dijimos, donde vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios el Padre planificó la iglesia. Dios el Hijo pagó por la iglesia. Dios el Espíritu Santo protege la iglesia. Nos encontramos ahora en el pasado eterno cuando Dios planificó la iglesia. Yo no estuve allí para presentar algunas sugerencias o para decirle a Él cómo es que yo quería que fueran las cosas, pero Él me está diciendo a mí cómo hizo todo. Ahora yo no quiero ser tosco, pero debo decir lo siguiente. Él me dice a mí, tómalo o déjalo. Así es como lo he hecho. Quizá a ti no te guste, pero esa es la manera en que lo he hecho, y yo soy quien está dirigiendo este universo. Como usted ve, amigo oyente, Dios no ha entregado esto a ningún partido político todavía, y gracias a Dios por eso. Él tampoco lo ha puesto en manos de ningún individuo. Y también le podemos dar las gracias al Señor por eso. Y ciertamente Él no me lo ha entregado a mí, y debo decirle, amigo oyente, que todos nosotros podemos exclamar amén por eso y agradecerle a Él que no lo hizo de esa manera. Ahora, en nuestro programa anterior mencionamos que hay tres cosas que Él ha hecho por nosotros aquí en este asunto de la planificación de la iglesia. En primer lugar, hemos visto que Él nos escogió a nosotros. Eso fue algo bastante difícil, creemos, de aceptar. Fue algo difícil para nosotros digerir, y de seguro que la mayoría de nosotros lo hemos considerado, bastante difícil. El Padre nos escogió en Cristo, y el Padre nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Eso es lo que vamos a considerar hoy. Y luego, el Padre nos ha hecho aceptos en el amado. Esas son las tres cosas que Él hizo al planificar la iglesia. En primer lugar, el Padre nos escogió en Cristo. En segundo lugar, nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Y en tercer lugar, nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, en nuestro programa anterior, quedamos en este asunto de la elección, cuando Dios nos escogió en Cristo. Y creemos que deberíamos clarificar algo aquí diciendo que los hombres no se pierden porque no hayan sido escogidos. Ellos se pierden porque son pecadores, y así es como ellos quieren que las cosas sigan, y ellos han elegido ese camino. Debemos decir aquí que la libre voluntad del hombre nunca es violada a causa de la selección de Dios. El hombre perdido elige su propia suerte. San Agustín clarificó este punto diciendo que si no hubiera libre voluntad para aceptar la gracia de Dios, ¿cómo podría Dios salvar al mundo? Y si no hubiera una libre voluntad en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Por tanto, encontramos que Dios es quien ha hecho o realizado la elección. Ahora quisiéramos hacer aquí una declaración bastante fuerte y volvemos una vez más a la epístola a los Romanos. Usted recordará que hicimos referencia al capítulo 9 de esa epístola. El apóstol Pablo dice allí que no hay injusticia con Dios. Y él dice que si usted realmente piensa que la hay, entonces mejor es que cambie su forma de pensar, porque él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta que da es la siguiente, en ninguna manera. Y luego le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora debemos aclarar algo aquí, y creemos que es algo muy necesario en el día de hoy, ya que tenemos la impresión de que en muchas de estas cruzadas evangelísticas en el presente, a la gente se le pide que pase hacia adelante, y que al pasar adelante ellos están haciendo algo. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios dice que Él no está salvando a nadie porque esa persona pase adelante. Él no le salva a usted por ser una persona buena. Él no le salva porque usted se haya unido a cierta iglesia. Él tampoco le salva porque usted haya tenido una inclinación de buscarle a Él. Dios dice que lo hace porque Él extiende su misericordia. Y Él la tuvo aún con Moisés. Ahora Moisés podía ir ante el Señor y decirle, mira, yo soy Moisés, ¿te acuerdas de mí, verdad? Yo estoy guiando a los hijos de Israel en su salida de Egipto. Yo soy algo de valor, soy una persona importante, bien encumbrada. Tú tendrías un problema tratando de hacer las cosas sin mí, de eso estoy seguro. Por tanto, yo quiero que escuches mi oración. Pero no, amigo oyente, Moisés nunca oró de esa manera si usted analiza sus oraciones.
Y Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir con eso? Él dijo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escucha atentamente, amigo oyente, lo que vamos a decir ahora. Dios dice, Moisés, yo voy a escuchar tu oración y la voy a contestar. Pero no porque tú seas Moisés, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y amigo oyente, yo voy a estar en el cielo algún día, pero no voy a estar allí porque haya sido una buena persona, porque no es así. Usted no me conoce a mí de la misma manera en que yo me conozco. Quizás si usted me conociera como yo me conozco, bueno, usted apagaría el radio enseguida. Ah, pero espere un momento. No apague todavía su radio, porque si yo le conociera a usted en la forma en que usted se conoce a usted mismo, bueno, quizá yo tampoco hablaría con usted. Así es que mejor es que permanezcamos juntos, ¿no le parece? Porque ambos estamos en la misma barca. Todos somos pecadores perdidos. Y la razón por la cual yo voy al cielo no es porque haya llegado a ser un predicador, no es porque me haya unido a una iglesia, tampoco es porque haya sido bautizado de una o de otra manera. No es por ninguna de esas cosas que usted o yo podemos llegar al cielo, amigo oyente. La razón por la cual vamos al cielo es por la misericordia de Dios. Yo soy un pecador perdido, y hasta el momento en que usted y yo estemos dispuestos a acercarnos a Dios, demostrando que no somos nada y permitiendo que Él haga algo de nosotros, usted y yo nunca llegaremos a ser salvos. Las mejores resoluciones suyas deben ser puestas de lado. Debe tachar sus mayores ambiciones, y usted ni siquiera debe pensar que debe llegar a ser salvo hasta que primero haya aprendido y se dé cuenta que está perdido. Usted está perdido, amigo oyente, esa es su condición. Y Dios está preparado para darle a usted misericordia. Usted tiene libre voluntad. No me venga a decir que usted tiene problemas intelectuales o algunos obstáculos que sobrepasar. Usted no tiene ninguna de esas cosas, amigo oyente. Usted tiene un problema que también es mi problema. No era que teníamos dificultades con Jonás o que tuviéramos dificultades con Noé y el arca. Nada de eso. Nuestro problema hoy en día es que la Biblia condena el pecado en nuestras vidas y ese es el problema principal. Porque cuando el corazón está dispuesto a acudir a Dios, Dios lo salva. Ahora sabemos que esto es algo bastante fuerte, pero alguien hoy necesita decirlo así. Él ha hecho todo esto para poder llevarlo a usted, amigo oyente, y para poder llevarme a mí al cielo algún día. Y cuando nosotros lleguemos allí, nos vamos a dar cuenta de que Él lo hizo. Y ahora llegamos a la siguiente cosa que Dios hizo por nosotros. Leamos el versículo 5 de este capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora esta palabra predestinación es una palabra que causa temor, digamos, a muchas personas. Predestinación o predestinar es algo que viene del griego prooresis, y su significado es en realidad definir, marcar, separar. Quiere decir delinear el horizonte. Si usted se encuentra en una zona que es muy llana y mira a su alrededor, usted puede ver en ciertos lugares nada más que el horizonte. Y esa es la palabra. Usted está horizontalmente, digamos, usted se ha colocado en esa zona. Debemos decir aquí que predestinación nunca es usado en referencia a personas que no son salvas. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si usted se pierde, amigo oyente, es porque usted ha rechazado el remedio provisto por Dios. Así es la cosa. Tenemos a un hombre en una cama que se está muriendo. Llega el médico a su lecho de muerte y le receta cierta medicina y le dice, aquí tiene una medicina. Si usted la toma, de acuerdo con las indicaciones, usted se sanará. El hombre mira al médico sorprendido y le dice, yo no le creo a usted. Y deja la medicina allí que el médico le ha recetado y no la toca. Puede extender su mano y tomarla, pero no lo hace. Ahora ese hombre se muere. Y el informe del médico dice que ese hombre murió de cierta enfermedad, y eso es correcto. Pero debemos decir, amigo oyente, que él tenía allí un remedio, y que él murió en realidad porque no tomó ese remedio. ¿No le parece a usted? Debemos decir, amigo oyente, que Dios ha provisto hoy el remedio. Ahora, Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Eso es algo que usted tiene que determinar por sí mismo.
Allí es donde entra en juego su voluntad, su libre albedrío. La predestinación tiene que ver con los salvos. Y lo que eso quiere decir es que cuando Dios comienza con 100 ovejas, Él va a finalizar con 100 ovejas. Eso es todo lo que quiere decir. Regresemos una vez más a la epístola a los Romanos, y allí encontramos un versículo que es citado muy a menudo. Se encuentra en el capítulo 8 de esa epístola, versículo 28, y dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Como acostumbraba decir el doctor Torrey, este es un versículo maravilloso donde el corazón cargado de uno puede descansar. Y así es. A los que conforme a su propósito son llamados. Leamos ahora los dos versículos que siguen aquí, los versículos 29 y 30 de ese mismo capítulo 28 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, ahora estamos hablando acerca de personas que son salvas. Es decir, que cuando Dios comienza con 100 ovejas, Él va a finalizar con 100 ovejas. Ahora ese es un buen porcentaje porque nos han dicho aquellos que crían ovejas que si ellos logran un 65%, es algo que les ayuda mucho. Cierto granjero dijo que él podía ganar dinero si podía lograr el 65% de las ovejas con las cuales comenzaba, si podía llevar un 65% al mercado. Bueno, entonces considerando todo eso nos preguntamos, ¿qué mal haría en que se perdiera una oveja? Bien, lo que yo debo decir aquí es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de este tema. Él dijo que un hombre tenía 100 ovejas y que una pequeña se había perdido. Muchos de nosotros hacemos eso aún después de ser salvos. Ahora nosotros no perdemos nuestra salvación, pero sí que perdemos nuestra comunión con Él. Nos apartamos. Hay algunas personas que piensan que en realidad ellos pierden su salvación. Pero el corderito es aún un cordero y está en algún lugar alejado, perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la tendencia que tenemos. Esa es la dirección a la que vamos. Nosotros no vamos hacia Dios. Nos alejamos más bien de Él. Y nos vamos a lugares apartados, alejados completamente de Él. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Bien, él sale a buscar a esa oveja perdida. De seguro que este granjero que decía que un 65% de las ovejas le daba buenos negocios, no saldría en una noche de mucho frío, durante alguna tormenta o quizá nieve, a buscar a una oveja que se hubiera perdido. Pensamos que esa persona quizá puede decir, bueno, que se pierda. Pero gracias a Dios, amigo oyente, que nosotros tenemos un pastor que nunca dice eso. Él dice, comencé con 100 ovejas y voy a terminar con 100 ovejas. Y esto es tan sencillo como lo que hemos dicho. Él comienza con 100 ovejas. Ahora llega el día cuando debe contar estas ovejas allá arriba en el cielo, algún día en el futuro. Él comienza a contar 1, 2, 3, y así sigue, 96, 97, 98, 99, 99, 99. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con esa oveja que falta? Bueno, perdimos una. Así es que terminamos nada más que con 99. Muchos pensaban que esa oveja, bueno, no iba a llegar de todos modos. Pero gracias a Dios, amigo oyente, que Él no va a obrar de esa manera. Si uno de nosotros no está allí, mi amigo, entonces cuando Él las cuenta, Él va a salir a buscar a esa que falta para traerla al redil. Eso es lo que quiere decir predestinación. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo amo esa palabra. Esa es la garantía que tenemos. Él dice, ninguno se ha perdido de aquellos que me has dado. Y eso me gusta mucho. Si las ovejas son salvas, no son salvas porque sean ovejas muy inteligentes, porque por cierto que son bastante torpes. Si están en un lugar seguro, es porque tienen un pastor maravilloso. Eso es algo glorioso, maravilloso. Ahora esa es la segunda cosa que Él hace por nosotros. Pero Él también nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. No vamos a entrar en mucho detalle en esto aquí porque ya lo hicimos cuando estudiamos la epístola a los Gálatas. Adopción quiere decir que Él nos ha llevado al lugar reservado para un hijo ya crecido. Y creemos que quiere decir dos cosas muy importantes. Quiere decir, en primer lugar,
que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios ha sido renacido no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la nueva relación que existe ahora. El Señor Jesucristo habló con Nicodemo y le dijo que él debería nacer de nuevo. Ahora, la adopción quiere decir algo más. Quiere decir una posición y también un privilegio. Quiere decir que nosotros no solo hemos sido salvos y nacidos en la familia de Dios como una criatura en Cristo, sino que también hemos recibido la posición de un hijo ya adulto. Quiere decir que nosotros ahora nos encontramos en una posición en la cual podemos comprender al Padre. Cuando mis hijos eran pequeños, trataban de hablar copiándonos a nosotros, sus padres. A veces decían unas palabras que uno podía comprender, pero la mayoría de ellas, aunque hablaran mucho, eran imposibles de entender. Al principio uno comprende una, dos o quizá tres palabras nada más. Así es que, aunque hablen muchas palabras estos niños, uno encuentra difícil el poder comprender lo que nos están diciendo. Ahora bien, yo tengo un Padre Celestial en el día de hoy, y he sido un niño por mucho tiempo. Pero, amigo oyente, Él me ha dicho que me ha colocado ahora en una posición donde yo puedo comprender lo que Él dice. Y el niño muchas veces no comprende lo que nosotros le estamos diciendo. Pero ahora nosotros podemos comprender. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios capítulo 2 versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y todo esto ha sido por medio del Señor Jesucristo, o en Cristo Jesús. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Y todo esto, amigo oyente, es para la gloria de Dios. Y aquí el apóstol finaliza todo esto cantando esta doxología gloriosa, este maravilloso salmo de alabanza que leemos aquí en el versículo 6 del capítulo 1 de la epístola a los Efesios que estamos considerando. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo esto es hecho basándose en la gracia. Y vamos a hablar de la gracia cuando lleguemos al capítulo 2 de esta epístola, pero está basado en la gracia y el fin es la gloria de Dios. El principio es gracia, concepción es adopción, la recepción es para su gloria, y el amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios va al creyente en Cristo, y Él acepta al creyente de la misma manera en que acepta a su propio Hijo. Y eso es maravilloso. Esa es la única base por la cual yo podré estar en el cielo. No puedo entrar allí por mis propios méritos. Solo puedo ser aceptado en el amado. Y el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 23, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios ama al creyente, amigo oyente, de la misma manera en que ama a Cristo, porque el creyente está en Cristo. ¡Qué maravilloso es eso! Esta es la obra triple que es ejecutada aquí por Dios el Padre. El Padre nos escogió en Cristo. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en el amado. Y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Él es quien recibe la alabanza. Él es quien hizo todo. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Eso es por su bien y por el mío. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo me voy a gozar en esto, me voy a regocijar, me voy a alegrar, y voy a hablar mucho acerca de esto porque vale la pena hacerlo. Tiene mucho más valor que todo ese palabrerío que a veces escuchamos y que se pasa bajo el nombre de religión. Ah, amigo oyente, ¿cómo necesitamos ver la gracia de Dios revelada en Cristo? En nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos lo que el Hijo pagó por la iglesia. En el estudio de hoy, amigo oyente, de esta carta a los Efesios, vamos a considerar que Dios el Hijo pagó por la iglesia.
En primer lugar, tenemos que Él nos redimió por su sangre. Leamos el versículo 7 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estos versículos que tenemos ante nosotros son como las cumbres de diferentes montañas. Nosotros hemos estado saltando de una cumbre a otra cumbre, y seguimos pensando que vamos a llegar a una cumbre donde finalmente vamos a poder bajar y luego seguir adelante. Pero no es así. Esto que tenemos aquí es tan importante y tan vital para nosotros en el presente. Aquí se nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es muy importante de notar de nuestra parte. Él nos ha redimido por medio de su sangre. En el tiempo viajamos hacia la eternidad. En el pasado, Dios nos escogió, Dios predestinó, y Dios nos hizo aceptos en el amado. Y ahora salimos de esa eternidad al tiempo donde el plan de Dios el Padre es colocado en las manos de Cristo, quien se mueve en el espacio y el tiempo para edificar la iglesia. Debemos señalar que es un hecho histórico el que Jesucristo nació en este mundo hace más de 2000 años. Dios entró a la humanidad entonces, y luego de estar en esta tierra por 33 años, Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó nuevamente y ascendió a los cielos. Estos son todos hechos históricos que la palabra de Dios nos da. Mientras Él estuvo aquí, Él nos redimió por medio de su sangre. Y eso es algo que no es muy popular en el presente. Lo que más le gusta a la gente es una religión hermosa, una religión que apele a su naturaleza estética. Ahora la cruz de Cristo no apela a la parte estética del hombre, tampoco apela al orgullo del hombre. Y desafortunadamente en el día de hoy existen ciertas iglesias liberales, y aun en las congregaciones llamadas iglesias bíblicas, donde se hace una apelación a la vieja naturaleza, al hombre, y por tanto no hay énfasis en la sangre de Cristo, ya que eso es algo que nos parece repulsivo. Una dama se acercó en una ocasión a un predicador, y ella era una de esas matronas bien vestidas, que tenía en su mano un par de esos espejuelos que a veces usan las damas para ir al teatro o a la ópera, y no se usan como los anteojos corrientes, sino que tienen un mango para sostenerlos. Pues bien, esta señora se presentó ante el predicador y le dijo, «A mí no me gusta escuchar hablar acerca de la sangre. Eso es algo repelente para mí. Ofende mi naturaleza estética». Y el predicador le respondió con toda calma, con todo aplomo, «Yo estoy de acuerdo con usted, señora, que eso es repelente. Pero lo que es repelente es en realidad su pecado y el mío». Y amigo oyente, eso es lo que es repelente, repulsivo acerca de la redención por la sangre y del perdón de los pecados. En cierta ocasión llegó un nuevo pastor a una iglesia, y una pareja se le acercó y le dijo, «Confiamos en que usted no vaya a poner demasiado énfasis en la sangre. El último pastor que tuvimos siempre hablaba acerca de la sangre y, bueno, esperamos que usted no ponga demasiado énfasis en eso». Él los miró y les dijo, «Puedo asegurarles que yo no voy a enfatizar eso demasiado». Ellos se pusieron contentos y le agradecieron por eso. Pero él continuó diciendo, «Esperen un momento. Ustedes no saben que uno en realidad no puede enfatizar eso demasiado». Y él continuó poniendo énfasis en la sangre. Bueno, es que eso es repulsivo para el hombre. Nosotros tenemos redención a través de su sangre. El escritor de la epístola a los Hebreos dice lo siguiente, allá en el capítulo 10 de esa epístola, versículos 6 al 13. «Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Como usted nota, amigo oyente, Dios fue quien preparó los planos para la iglesia. Y el Hijo viene a su tiempo para formar la iglesia con sus manos que habían sido clavadas en la cruz. Todo el contexto del Antiguo Testamento señala que la expiación del pecado es por la sangre de un animal, ofrecida en un sacrificio. Pero aun esto, como aquí nos dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, no podía quitar los pecados. Solo Cristo podía hacer eso. Eso es lo que Pablo dice aquí en nuestro texto de Efesios capítulo 1, versículo 7. Leamos una vez más. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es quien es llamado el amado. Dice que nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo, en quien tenemos redención. Ahora, la redención es la obra principal de Cristo. En realidad, lo que dice aquí es la redención. En quien tenemos la redención. Eso sería traduciéndolo literalmente. Eso le da una prominencia y una posición al hecho de que ha sido nombrado primero. Se le ha dado una prioridad cumbre. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él vino a este mundo. Él fue quien lo hizo de esa forma. Él dijo eso. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, leemos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino aquí para pagar el precio de su redención y la mía, amigo oyente. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él vino a pagar el precio, a liberarnos, a darnos libertad. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas al castellano como la palabra redención. Una palabra que es muy importante es la palabra agarazzo. Esa palabra agarazzo significa comprar en el mercado. Así es como se utiliza esta palabra. Y el cuadro que se nos presenta es el siguiente. Aquí tenemos a una ama de casa por la mañana dirigiéndose al mercado. Quiere comprar algunas verduras y carnes para ese día. Encuentra ella lo que está buscando y pone su dinero ante el vendedor y paga el precio que se le ha pedido. Ahora eso le pertenece a ella. Así es que el único pensamiento en esta palabra es el de comprar y llevar. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, donde dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él fue y nos compró en el mercado de esclavos. Esa es la palabra, y ese es el significado de esa palabra. Luego existe otra palabra que es la palabra griega exagarzo. El significado de esa palabra es el de comprar y sacar del mercado. El pensamiento aquí es el de comprar algo para el uso propio. Usted se da cuenta que alguien podía ir al mercado y comprar carne y verduras y dirigirse a otro lugar donde escasea esos productos y ponerlos a la venta. Pero esta palabra significa el comprar para ser utilizado por uno. Exagarzo quiere decir comprar y sacar del mercado y no venderlo nunca más. Esto no debe ser puesto a la venta. Ese es el pensamiento de esta palabra. De paso, digamos que encontramos esta palabra allá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso quiere decir que Cristo no solo nos redimió, sino que Él nos redimió de tal manera que nosotros no podamos ser puestos a la venta otra vez. Él ha pagado el precio y nos ha sacado del mercado. Nunca más seremos puestos a la venta otra vez. Bueno, luego hay otra palabra más. Se nos dice que esta tercera palabra es apolutrosis. Ahora, apolutrosis es una palabra completamente diferente. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Nosotros tenemos redención. Es muy importante que nosotros veamos eso aquí, que nosotros tenemos redención. Y tenemos redención por medio de su sangre. Se nos dice, por ejemplo, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esa es una palabra maravillosa.
Quiere decir no solo que uno va al mercado y que pone su dinero sobre el mostrador, no quiere decir solamente que uno lo saca del mercado para su propio uso y que no lo va a vender nunca más, sino que también significa el ponerlo en libertad, pagar el precio y dejarlo libre. Quiere decir liberarlo cuando se pague el precio. Quiere decir el comprar de la esclavitud para que una persona pueda ser libre. Y esa es la palabra que nosotros encontramos aquí. Ahora, el hombre ha sido vendido bajo el pecado, y él está en la esclavitud del pecado. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a su alrededor. El hombre es algo corrupto, un pecador perdido, y no puede hacer otra cosa sino pecar. Es un esclavo del pecado. Ahora, Cristo vino a pagar el precio de su libertad, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora aquí tenemos algo más que es en realidad maravilloso. Se nos dice que tenemos redención por su sangre. Ese es el precio que Él pagó. El apóstol Pedro habla de esa sangre. Él dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata. Hablando de la sangre, podemos decir que no hay mucha de ella en el cuerpo humano. Por medio de investigaciones, sabemos que hay un promedio de unos 5 litros. Es algo limitado, y cuando falta eso, usted sabe, siempre los precios suben. Pero lo importante aquí es que una gota de la sangre de Cristo puede salvar a todos los pecadores de este mundo si ellos confían en Él. Y nosotros tenemos entonces redención a través de su sangre. Él nos salva por medio de su sangre y dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese es un principio que se menciona allá en el Antiguo Testamento y se puede aplicar a toda la raza humana desde Adán hasta el último hombre. Nosotros hemos sido redimidos, no por la sangre de bueyes o machos cabríos. Eso no lo puede redimir a usted, amigo oyente, sino por la preciosa sangre de Cristo. En conexión con esto tenemos el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Nuestro perdón, por tanto, no es un acto de una deidad indulgente que obra sentimentalmente, dejando de lado la justicia, la rectitud y la santidad. El perdón depende del derramamiento de la sangre, depende del pago del castigo por los pecados. Creemos que aquí deberíamos aprender a hacer una diferencia. El perdón humano y el perdón divino no son la misma cosa. El perdón humano siempre está basado en el hecho de que se merece un castigo y que ese castigo ha sido perdonado. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el perdón divino no es así. El perdón divino siempre quiere decir que no hay perdón, aparte de la ejecución de ese castigo. En otras palabras, el perdón humano llega antes de que sea ejecutado el castigo. El perdón divino, por otro lado, hace que se ejecute ese castigo. Y Dios pagó ese castigo. En cierta ocasión un juez dijo, bueno, si Dios puede perdonar, entonces yo puedo perdonar. Pero amigo oyente, escuche bien, Dios pagó el castigo. ¿Estará ese juez dispuesto a pagar el castigo? No creemos que usted tenga el derecho de sacar a criminales de las filas de la muerte, a menos que usted esté dispuesto a tomar ese lugar, porque el castigo debe ser ejecutado. Y Dios perdona basándose en que ese castigo ya ha sido ejecutado. Ahora, ¿cuándo fue ejecutado? Cuando Cristo del capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, lo que queremos destacar aquí es que nosotros encontramos que este hombre no solo tenía un motivo de oración, que eran las buenas nuevas, y que él no estaba pidiendo aquí en su oración cosas materiales, sino lo que él está solicitando son bendiciones espirituales. Estas bendiciones espirituales son de suma importancia. Él dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Los creyentes de Éfeso estaban en su lista de oración, y creemos que todas las iglesias que había visitado se encontraban allí, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso quiere decir que él los mencionaba a ellos por nombre.
En cierta ocasión, un gran predicador estaba saludando a las personas que lo habían ido a escuchar. Uno de los hombres que se le acercó le dijo, «Yo estoy orando por usted». Y la respuesta que este predicador le dio a ese hombre fue la siguiente, «Le agradezco mucho por eso, pero ¿menciona usted mi nombre en su oración? Porque no quisiera que el Señor me confundiera a mí con alguna otra persona». Bueno, amigo oyente, usted debe orar por las personas mencionándolas por su nombre cuando está intercediendo por ellas ante el Señor. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero él ya sabe quiénes son. Bien, usted tiene que asegurarse que el Señor lo sabe. Ore por las personas citando a cada una por su nombre. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que cuando él ora, hace memoria de ellos en sus oraciones. Y eso quiere decir que él los menciona por nombre. Veamos ahora una vez más lo que dice él aquí en el versículo 17 de este capítulo 1 de su epístola a los Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo, habiendo revelado aquí que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que Dios el Padre la había planeado, que Dios el Hijo había pagado por ella, y que Dios el Espíritu Santo la protege, reconoce que estas personas aquí no serían capaces de comprender eso, a no ser que el Espíritu de Dios estuviera allí para ser su maestro y para abrir entre ellos la palabra de Dios. Y sólo el Espíritu de Dios puede hacer eso. El doctor Ironside, un gran expositor bíblico, contaba una historia en la que habla de un joven que había inmigrado a Estados Unidos desde el norte de Irlanda, y lo había hecho porque él estaba enfermo de tuberculosis. Él vivía en una pequeña tienda, es decir, una carpa que había instalado en la parte de atrás de la casa de los padres del doctor Ironside. Este hombre era un gran hombre de Dios, un hombre que había sido usado por Dios en la enseñanza de la palabra de Dios. El doctor Ironside iba y se sentaba a conversar con él, y abrían las Escrituras y conversaban con ella, de tal manera que el doctor Ironside se maravillaba, ya que nunca había escuchado algo como lo que decía este hombre. Así que un día se atrevió a hacerle una pregunta. ¿Dónde aprendió usted todo eso? Bien, dijo este hombre, no lo he aprendido en ningún seminario porque nunca pude asistir a uno de ellos. Tampoco lo aprendí en ninguna universidad y nunca aprendí nada de esto siendo enseñado por otra persona, sino que lo aprendí sobre mis rodillas, en el piso de tierra de mi pequeña casita allá en Irlanda. Allí yo abría mi Biblia ante mí, me arrodillaba por horas y le pedía al Espíritu de Dios que revelara a Cristo en mi alma y que abriera mi corazón a su palabra. Y Él me enseñó más sobre mis rodillas en ese piso de tierra que lo que yo podía haber aprendido en todas las universidades o seminarios del mundo. Quienes tuvieron el privilegio de escuchar las predicaciones del doctor Ironside podían decir que él practicaba esto en su ministerio. En cierta ocasión, él estaba enseñando sobre el libro de Cantar de los Cantares, y él decía que nunca estaba satisfecho con lo que encontraba en los comentarios, y que él simplemente se ponía de rodillas y le pedía a Dios que le revelara el mensaje de ese libro. El doctor Ironside escribió un libro, el cual consideraremos cuando nos toque estudiar el Cantar de los Cantares, porque hablando honradamente, su interpretación de ese libro es una de las mejores que existe. Pero qué cosa más maravillosa y gloriosa es la de tener al mismo Espíritu de Dios como nuestro Maestro. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre cuando el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Amigo oyente, que usted aprenda que el Espíritu de Dios es el único que puede abrir sus ojos. Notemos ahora lo que dice el versículo 18 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora los ojos de su corazón están siendo alumbrados. Notemos aquí lo que Pablo está diciendo, y que es algo bastante sorprendente. Los ojos de su corazón o entendimiento. Uno puede ser intelectualmente brillante, pero eso no puede garantizar que usted pueda comprender las verdades espirituales, porque las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo el Espíritu de Dios se las puede enseñar a usted, amigo oyente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee,
Contaba que en cierta ocasión conoció a un maestro de música que había dicho que él le podía enseñar a cualquier persona a cantar. Y el doctor Magui le dijo que en él encontraba un alumno, ya que él no tenía ningún conocimiento o entendimiento en lo que se refiere a la música. No podía cantar, no podía entonar una melodía, y ni siquiera sabía lo que era tener un tono. Así es que él le dijo que él era un alumno, ya que nadie había sido capaz de enseñarle a él a cantar. De modo que se hizo un arreglo y todos los jueves por la tarde, durante un mes, se reunieron hasta que este maestro le enseñara a cantar. Después de ese período, el maestro abandonó la tarea y le dijo, ¿sabe una cosa, doctor Magui? Usted tiene razón. Usted nunca va a aprender a cantar, nunca va a aprender música. Le dijo que la única manera en que el doctor Magui aprendería a cantar sería naciendo de nuevo, es decir, volviendo a nacer como otra persona. Amigo oyente, en lo que se refiere al conocimiento espiritual, no hay ninguna persona que pueda comprenderlo. Leamos lo que dice el mismo apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice él, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y esto es solo en cuanto a lo que usted y yo estemos dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe. El Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Y una de las razones por la cual el pueblo de Dios no está en la palabra de Dios hoy es porque no están dispuestos a que el Espíritu de Dios les enseñe. Ellos tienen que escuchar lo que dice un pobre predicador como yo, o tienen que ir a una clase bíblica. ¿Por qué no permitir que el Espíritu de Dios sea quien le enseñe, amigo creyente? Cuando usted lea un pasaje de las Escrituras y diga, yo no comprendo esto, como hemos escuchado a muchas otras personas decir, he leído eso muchas veces y nunca lo he entendido. Bueno, ¿por qué no le pide al Espíritu de Dios que le enseñe eso? Cuando usted encuentra un pasaje que no pueda comprender, y nosotros a veces encontramos eso muchas veces, póngase simplemente de rodillas ante Dios y pídale al Señor que le enseñe. Dígale, Señor, yo no he comprendido esta enseñanza allí, y tú tienes que ser quien le lo enseñe. Y Él será su maestro. Eso es la primera cosa. Luego, la segunda cosa que se menciona aquí en este versículo 18 es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, esta no es nuestra herencia en Él, sino que es su herencia en nosotros. Creemos que una buena ilustración la encontramos en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán pertenecía a Dios, y Él se la dio a los hijos de Israel para que la tomaran en su posesión. En el futuro, Él va a tomar posesión de este universo en el cual usted y yo vivimos hoy, y por medio de su sangre vamos a reinar con Él. Ahora, esto siempre me ha causado dudas. En realidad, debo decir que esta es un área que yo nunca he sido capaz de penetrar completamente. Y una vez más, debo decir que el Espíritu de Dios necesita hacer esto más claro para mí. Él tiene una herencia en nosotros en el presente. Nosotros somos parte de eso, como lo eran los hijos de Israel en cuanto a la tierra de Canaán, y nosotros vamos a reinar algún día. Notemos ahora otra petición que el apóstol Pablo hace aquí en el versículo 19 de este primer capítulo de su epístola a los Efesios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y créanos, amigo oyente, que en realidad Pablo está hablando de un gran poder aquí. Tomemos un momento para mirar y considerar lo que él está diciendo aquí acerca de este poder. Es un poder que, en primer lugar, es algo realmente sobresaliente. Aquí se nos dice la supereminente grandeza de su poder. Y este poder es poder hunamis, es decir, poder de la dinamita, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, el acto de resucitarlo a Él de los muertos. Amigo oyente, ese es en realidad poder, el resucitar a Cristo de entre los muertos. Pero no solo es eso, sino que es ese poder que lo colocó a Él a la diestra de Dios. Ese es poder de ascensión. Y nosotros no hablamos mucho en nuestras iglesias en cuanto a la ascensión en el presente, es decir, la mayoría de nosotros que pertenecemos a iglesias bíblicas. Por alguna razón enfatizamos la Navidad y la Pascua o la llamada Semana Santa,
pero parece que nos olvidamos de lo demás después de eso. ¿Ha pensado usted alguna vez en el poder necesario para hacer regresar a Cristo para que se colocara a la diestra de Dios? Eso, amigo oyente, es poder. Nosotros estamos comenzando a ver un poco de ese poder. ¿Ha pensado usted alguna vez en cuanto al poder que se necesita para hacer elevar a una de esas naves espaciales? Bien, piense en ese poder, el poder físico que fue necesario utilizar para que el hombre pudiera ir hasta la luna y regresar a la Tierra. Ese es un gran poder, pero fue necesario un poder mucho más superior que ese para hacer regresar a Cristo al cielo. Leamos lo que dicen los versículos 19 al 23 ahora en este capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el apóstol Pablo culmina este capítulo ensalzando a Cristo de tal manera que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza de la Iglesia. Y algún día todo va a quedar sometido bajo Él. En la actualidad, lo único que está sometido bajo Él es la Iglesia. Y opinamos que es la Iglesia verdadera. Hay muchos grupos organizados en el presente que no están escuchando lo que el Señor Jesucristo dice, de eso estamos seguros. Es una iglesia paralizada. Una de las cosas más trágicas que uno pueda ver en este mundo es el de un hijo de Dios en una cama, imposibilitado, desvalido, porque ha perdido toda su capacidad mental. El cerebro está totalmente separado del cuerpo. Y hay muchas iglesias que están en esas condiciones. Podemos apreciar que la iglesia está separada. Y también podemos decir lo mismo acerca de los creyentes en forma individual, que ellos están separados de la cabeza. Amigo oyente, Cristo es la cabeza del cuerpo. Él dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Es decir, yo puedo mover mi dedo meñique, lo que estoy haciendo en este mismo momento. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza tiene poder sobre ese movimiento. Y amigo oyente, cuando Él quiere que usted se mueva aquí abajo, usted va a tener que moverse, o si no, está separado de Él. Esto es de suma importancia en los días en los cuales vivimos. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso lo dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Y Él, amigo oyente, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido.